Sefarad presenta Magazine Sefaradí. Una producción de Radio High y Radio Sefarad. Con la conducción de Marcelo Benveniste. Linda de mi corazón. Hola amigos, bienvenidos a esta edición, la número 451 de Sefarad Magazine Sefaradí. Y venimos recorriendo las comunidades sefaradíes de Grecia. Pasamos en los últimos programas por Atenas, por Yanina y por Beria, localidades que hemos visitado recientemente, descubriendo un mundo muy poco conocido como es el de los romañotas, esos judíos que ya estaban allí desde mucho antes de la llegada de los expulsados de la península ibérica y que aún hoy tienen, aunque muy pocas, comunidades con sus particularidades que lo distinguen claramente del mundo conocido de los sefaradíes y ashkenazíes. Y como es de esperar, si estamos hablando de Grecia y en especial en este caso del norte de Grecia, llegamos a Salónica. Ya hemos hablado muchas veces de Salónica, pero hoy vamos a volver sobre esta emblemática ciudad. Quizás la comunidad sefaradí más importante del Imperio Otomano, o al menos una de las más importantes seguramente, por muchos motivos, comenzando por el aspecto cuantitativo, ya que llegó a ser la única ciudad en el mundo fuera de Israel con más habitantes judíos que no judíos. Pero la historia de Salónica tampoco comienza con los sefaradíes, ya que, como dijimos, el norte de Grecia ya tenía comunidades judías desde tiempos del Imperio Bizantino. Es por eso que Salónica tendrá una larga historia, tan larga que vamos a comenzar a relatarla hoy y que continuará en próximos programas. La historia de los judíos de Salónica es la de la comunidad judía, principalmente sefaradí, que habitó la ciudad griega de Salónica, o también llamada Tesalónica, desde su llegada a la misma a finales del siglo XV hasta su casi aniquilación completa durante la Segunda Guerra Mundial. La comunidad judía fue durante varios siglos mayoritaria en la ciudad, lo que convierte a Salónica en el único caso conocido de una ciudad de la diáspora de este tamaño con predominio judío. Los judíos están indisolublemente unidos a la historia de Salónica y la influencia de la comunidad hebrea de esta ciudad, tanto en el orden cultural como en el económico, se dejó sentir en todo el mundo sefaradí. Se sabe que hubo comunidades judías en Salónica desde la antigüedad, como lo atestigua la primera epístola a los salonicenses de Pablo de Tarso, dirigida a los judíos helenizados de esta ciudad. En el año 1170, Benjamín de Tudela menciona la existencia en Salónica de una comunidad de 500 judíos. En los siglos siguientes se añadieron a esta comunidad judíos romañotas, estos que son de lengua griega, y también judíos italiotas. Hubo, por lo tanto, presencia judía en la ciudad en época bizantina, pero debió ser mínima ya que apenas ha dejado huella alguna. Hoy en día, no se sabe con exactitud en qué parte de la ciudad se encontraban asentados estos judíos. Al iniciarse la dominación otomana de la ciudad en 1430, los judíos eran todavía poco numerosos. Los otomanos tenían la costumbre de trasladar poblaciones al interior de su imperio a medida que avanzaban sus conquistas militares,
mediante el llamado Sürgün, o traslado forzoso de poblaciones, y tras la caída de Constantinopla en 1453, judíos procedentes de comunidades de los Balcanes y de Anatolia fueron forzosamente trasladados a Estambul para poblar la nueva capital del imperio. A causa de estas medidas, Salónica fue vaciada de su población judía, como queda demostrado por un censo otomano de 1478, en el que no aparece ni un solo habitante hebreo en toda la ciudad. La política de traslado de poblaciones continuaría durante el siglo XVI tras la llegada de los sefaradíes. Se sabe, por ejemplo, que en 1523, 150 de las familias judías más ricas de Salónica fueron obligadas a trasladarse a la isla de Rodas. Después de la expulsión de los judíos de España en 1492, Salónica fue convirtiéndose progresivamente en un centro de acogida para numerosos judíos procedentes de España, que llegaron allí directamente o tras pasar por Portugal o el sur de Italia, zonas que más tarde se sumarían también a los decretos de expulsión. El Imperio Otomano, de acuerdo con lo establecido por la legislación musulmana sobre las personas del llamado Pueblo del Libro, que acordaba una especial consideración a cristianos y judíos en su condición de dhimmi, aceptó e incluso alentó la instalación de judíos afectados por los decretos de expulsión. Así los primeros sefaradíes empezaron a llegar ya en el mismísimo 1492, procedentes de Mallorca. Se trataba de arrepentidos que habían regresado al judaísmo tras su conversión forzosa al catolicismo. En 1493 se le unieron judíos de Castilla y de Sicilia, y en los años siguientes de otros lugares como de Aragón, Valencia, Calabria, Venecia, Apulia, Provenza y Nápoles. Posteriormente, entre 1540 y 1560, buscaron refugio en Salónica también los judíos portugueses, que huían de la persecución desencadenada en ese país contra los criptojudíos, los que llamaban los marranos. Además de los sefaradíes, llegaron también algunos askenazíes de Austria, Transilvania y Hungría, a veces trasladados a la fuerza en los Sürgün, que siguieron a las conquistas de esos territorios por parte de Solimán el Magnífico desde 1526. Así, los registros de Salónica indican la presencia de judíos de Buda tras la conquista de esta ciudad por los turcos en 1541. La importancia de la inmigración judía fue tal que en 1519 los hebreos representaban ya el 56% del total de sus habitantes, y en 1613 el 68% era judío, con casi 3.000 familias. Desde el siglo XVI, Salónica se convirtió en la ciudad hebrea más importante del Mediterráneo, hasta el punto de ser llamada la Jerusalén de los Balcanes. A diferencia de lo que ocurrió en otros lugares del Imperio Otomano, donde existían previamente comunidades de judíos romañotas y se produjeron tensiones entre estos y los recién llegados sefaradíes, en Salónica, donde debido a los traslados forzosos de población apenas quedaban judíos, no se dieron problemas de este tipo. Cada grupo de recién llegados fundó su propia congregación. Los ritos de cada una de estas congregaciones diferían de las de los demás. La sinagoga era la base de cada grupo y su nombre aludía muchas veces al origen de los inmigrantes. Las comunidades no estuvieron exentas de cismas, lo que explica, por ejemplo, la existencia de una Catalán Yayán, o sea, Antigua Cataluña, fundada en 1492, y la aparición luego de una Catalán Hadash, o sea, Nueva Cataluña, a finales del siglo XVI. Les voy a dar los nombres de las sinagogas que había en Salónica, porque van a ver que explicita fácilmente esto. Estas son las sinagogas
que existieron en Salónica. Ya desde antes del siglo I, antes de la era común, estaba Etz Haim. Luego, a partir del año 1300, la Ashkenaz o Barnak, Mallorca, provincia, Italia y Ayán. Y en 1492 aparece la Gerush Sfarad. Luego también la Castilla, la Aragón, Catalán y Ayán, Calabria y Ayán, Sicilia y Ayán, Apulia, Lisbón y Ayán, Talmud Torah Gadol, Portugal, Évora, Estub, Lisbón Hadash, Otranto, Ismael, Sina, Neve Tzedek, Yaya, Sicilia Hadash, Beit Arón, Italia Hadash, Mallorca Sheini, Catalán Hadash, Italia Sheini, Shalom, Argaboa y Mograviv. Como ven, los nombres indicaban muchas veces la procedencia de estos inmigrantes. Cada congregación tenía sus propias estructuras administrativas y se encargaba de la recaudación de los impuestos para las autoridades otomanas. Estaban registradas por un consejo ejecutivo de entre 6 y 8 miembros, elegidos para un periodo limitado de tiempo, generalmente de 1 o 2 años, que se encargaba de las cuestiones relativas a los impuestos, la educación, el culto y todos los asuntos que sean de incumbencia de la congregación. Cada congregación tenía su propio rabino, que tenía, por supuesto, la capacidad de dictar ordenanzas, así como de presidir su propio tribunal religioso. Una institución federal, denominada Talmud Torah Gadol, se creó en 1520 para coordinar el conjunto de las congregaciones y tomar decisiones, ashkamot, conjuntas. Estaba formada por 7 miembros con un mandato anual. Esta institución proporcionaba educación a los varones jóvenes con un curso preparatorio para la entrada en las yeshivot. La escuela del Talmud Torah, muy renombrada, acogía a centenares de alumnos. Además de los estudios judaicos, se enseñaban humanidades latinas y árabes, así como medicina, ciencias naturales y astronomía. Las yeshivot de Salónica eran frecuentadas por judíos de todo el Imperio Otomano e incluso de fuera de sus fronteras. Se sabe que tuvieron alumnos procedentes tanto de Italia como de Europa del Este. Tras haber terminado sus estudios, ciertos alumnos eran nombrados rabinos de las comunidades judías del Imperio Otomano, de Ámsterdam o de Venecia. El éxito de las instituciones educativas era tal que no había ningún analfabeto entre los judíos de Salónica. Veamos cuáles eran las actividades económicas que desarrollaban los judíos. Como sabemos, la población sefaradí se instaló principalmente en los grandes centros urbanos del Imperio Otomano, esto es, Estambul, Salónica y posteriormente Esmirna. A diferencia de lo que ocurría en otras grandes ciudades del imperio, en la que los negocios estaban principalmente en manos de cristianos, generalmente griegos y armenios, en Salónica eran los judíos quienes los controlaban. Su pujanza económica se hizo tan grande que el puerto y los comercios no funcionaban el sábado, que era el día de descanso semanal, prescripto por el judaísmo, o sea, el Shabbat. La actividad económica relacionada a Salónica con el resto del Imperio Otomano, pero también con los estados latinos de Venecia y Génova, así como naturalmente con todas las comunidades judías dispersas por el Mediterráneo. Prueba de la gran influencia de los judíos de Salónica sobre los negocios de la zona fue el boicot en 1566 al puerto de Ancona, en los estados pontificios, tras el auto de fe de 25 marranos que había sido ordenado por el Papa Pablo IV. La peculiaridad de los judíos salonicenses residía en que intervenían en todos los sectores económicos y no se limitaban a especializarse en alguno de ellos, como ocurría en los lugares en que estaban en minoría. Había judíos en todos los niveles de la escala social, desde porteadores hasta grandes empresarios. Un dato significativo a este respecto es que Salónica contaba con un gran número de pescadores judíos, caso prácticamente único del que solo pueden encontrarse un paralelo
en la tierra de Israel. Pero el principal negocio de los judíos era la artesanía textil, concretamente el hilado de la lana. Cuando llegaron los sefaradíes, en la ciudad existía ya una pequeña industria textil, pero la lana que producía no era muy buena. Los recién llegados importaron de España, donde esta artesanía había alcanzado un gran desarrollo, técnicas que eran desconocidas en el Imperio Otomano, en especial el telar mecánico. También tuvieron un importante papel en el desarrollo de esta artesanía los tejedores judíos expulsados de Sicilia. Alrededor de esta industria giraban numerosos oficios: tejedores, tintoreros, prensadores, aprestadores, cardadores y otros obreros especializados. Todos ellos eran principalmente judíos. Dada la importancia de esta industria, la comunidad tomó muy pronto en relación con ella decisiones que afectaban a todas las congregaciones. Así, estaba prohibido, bajo pena de excomunión, exportar la lana y el índigo a lugares que se encontraran a menos de 3 días de marcha de la ciudad. Los paños, mantas y tapices de Salónica alcanzaron muy pronto una gran notoriedad y se vendían por todo el imperio, de Estambul a Alejandría, pasando por Esmirna, y la industria se difundió por todas las localidades próximas del Golfo de Salónica. Esta actividad incluso llegó a convertirse en un asunto de Estado cuando el sultán decidió vestir a las tropas de jenízaros con tejidos de lana de Salónica que eran cálidas e impermeables. Se tomaron disposiciones para asegurar el aprovisionamiento. Así, un firmán de 1576 obligaba a los criadores de ganado lanar a vender su lana en exclusividad a los artesanos judíos hasta que estos dispusieran de la cantidad suficiente para satisfacer las demandas de la sublime puerta, como se le decía. Otras disposiciones reglamentaban estrictamente los tipos de tejido de lana que debían producirse, las normas de producción y los plazos de entrega. Toneladas de tejidos eran transportadas a Estambul por barco, a lomo de camello o a caballo, y luego solemnemente distribuidas a los jenízaros al acercarse el invierno. Hacia 1578 fue acordado por ambas partes que la provisión de paño serviría para el pago de la tasa de capitación al tesoro estatal, reemplazando al pago en especies, lo que más tarde, como vamos a ver, resultaría ser una decisión nefasta para los judíos. Tras estos momentos de bonanza, vendría la decadencia económica. El aumento del número de jenízaros, la inflación y la crisis financiera del Estado contribuyeron al aumento progresivo de las demandas de la sublime puerta, lo cual, junto a la subida progresiva del precio de la lana en bruto, puso a los judíos en una difícil situación. De 1.200 piezas que debían ser entregadas inicialmente, pasaron a exigirse más de 4.000 hacia 1.620, sin tener en cuenta las difíciles circunstancias que los artesanos debían afrontar. Esto hizo que los judíos de Salónica entregasen piezas de peor calidad, en un intento de burlar las normas establecidas para así minimizar sus pérdidas. El rabino Yudá Kobó, a la cabeza de una delegación de Salónica, fue llamado a Estambul para explicar esta disminución de la calidad. Y así fue condenado a la horca, lo que causó gran consternación en la comunidad judía de Salónica. Como consecuencia, las demandas imperiales se redujeron en parte y se reorganizó la producción. Estos sinsabores anunciaban una época sombría para los judíos de Salónica. La afluencia de inmigrantes procedentes de la península ibérica fue poco a poco agotándose, ya que estos preferían instalarse, en lugar de en Salónica, en ciudades de Europa occidental como Londres, Ámsterdam o Burdeos. Esto tuvo como consecuencia un distanciamiento de los judíos sefaradíes otomanos con respecto a Occidente.
Dado que a su llegada habían basado en parte su éxito en la introducción de varias tecnologías europeas, incluida la imprenta, fueron haciéndose paulatinamente menos competitivos frente a otros grupos étnicos religiosos. Los médicos y traductores judíos, antes muy reputados, fueron poco a poco suplantados por sus homólogos de otras etnias, principalmente griegos y armenios. En el mundo de los negocios, los cristianos occidentales tomaron la delantera a los judíos, beneficiándose de la protección de las potencias europeas por mediación de las instancias consulares, y así Salónica perdió su posición de privilegio tras el inicio de la decadencia de Venecia, su socio comercial, y el auge del puerto de Esmirna. Además, los judíos, como el resto de los dhimmi, debieron sufrir las consecuencias de las sucesivas derrotas del imperio frente a Occidente. La ciudad, estratégicamente situada en las rutas militares, fue sometida en varias ocasiones a las represalias de los genízaros contra los infieles. Durante todo el siglo XVII, numerosos judíos de Salónica emigraron a Estambul, a Israel y sobre todo a Esmirna, cuya actividad económica empezaba por entonces a despuntar. De hecho, la mayoría de los miembros de la comunidad de Esmirna procedían de Salónica. La peste y otras epidemias, como el cólera que afectó a Salónica a partir de 1823, contribuyeron también a la decadencia de la ciudad y de su comunidad judía. Los productos occidentales, que comenzaron a llegar masivamente a Oriente a partir de mediados del siglo XIX, fueron un duro golpe para la economía de Salónica y especialmente para la pañería judía. Los genízaros terminaron por preferir los artículos provenzales a los paños de Salónica, cuya calidad no había cesado de deteriorarse, y revendían a bajo precio los lotes distribuidos por el Estado. Esto hizo que el gran visir decidiese que en adelante solo la mitad de la capitación se pagase en paños, exigiendo que la otra mitad se retribuyese con dinero. La producción declinó entonces rápidamente y cesó por completo cuando en 1826 fue abolido el cuerpo de genízaros. Son malos momentos para Salónica y todavía vendrán tiempos peores y llegará un falso Mesías, y sin embargo Salónica volverá a vivir momentos de esplendor para luego volver a sufrir las inclemencias de la naturaleza con terremotos, habrá incendios y hasta llegar a la casi eliminación de la comunidad en manos de las fuerzas nazis para revivir de sus cenizas. Todo esto será parte de nuestro próximo programa de Sefarad, Magazine Sefaradí, de la semana que viene. Yéndome para la guerra. Nuestras vías de comunicación son múltiples. Por mail a magazine@esefarad.com, en nuestro sitio de internet www.esefarad.com, y nos encontrarán muy fácilmente en Facebook y en Twitter buscando por Sefarad. Agenda Sefaradí. El Centro Cultural Sefarad está haciendo la despedida del año
con música, como lo suele hacer con un nuevo concierto, esta vez música en el patio, en el hermoso espacio bajo las estrellas, justo el día que comienza el verano en Buenos Aires. Disfrutaremos del Candil Trío y su música sefaradí el próximo 21 de diciembre en el Centro Cultural Sefarad de Buenos Aires. Ya están las entradas en venta, se pueden consultar en el 4581-5138 o escribiendo a info@ccsefarad.com. Música. Y así nos vamos, habiendo terminado esta primera parte de la historia de la comunidad judía de Salónica, historia que continuaremos en próximos programas. Yo me despido, mi nombre es Marcelo Benveniste, los espero como siempre dentro de una semana en una nueva edición de Es-Sefarad Magazine Sefaradí, a lo largo de todo el día viernes en radiosefarad.com y los domingos a las 6 de la tarde por Radio High. Como siempre nos pueden encontrar en nuestro portal de essefarad.com y en todas las redes sociales, Facebook y Twitter. Nos vamos escuchando ahora para despedirnos al grupo Yama Ensemble y el tema Concha Mía. Semanada buena. Concha mía, chicha de mi cabeza. La luna me se escureció, la mar se hizo preta. Concha mía, chicha de mi cabeza. La luna me se escureció, la mar se hizo preta. Concha mía, chicha de mi cabeza. La luna me se escureció, la mar se hizo preta. Háblame niña con amor, mira que está en el fuego. Se va a morir un mancebo que no ha habido nada de bueno. Que no ni más el amor fue causante una morena que a mí me hizo enflamar. Concha mía, chicha de mi cabeza. La luna me se escureció, la mar se hizo preta.